A continuación vamos a dar lectura a nuestro aviso de privacidad. A partir de este momento, iniciamos la grabación de nuestra conferencia institucional en Zoom. El uso de este video será única y exclusivamente para que los padres de familia del colegio puedan ver la conferencia de forma asincrónica. Ninguna persona puede usar las imágenes, audio o información que aquí se comparte con fines ajenos sin autorización del colegio. Su utilización indebida será sancionada bajo las normas del Manual de Convivencia del Instituto Oriente. Pues papás, mamás, a nombre de nuestra institución y de la Coordinación General de Formación Humana, agradezco su presencia a nuestra conferencia Los errores del pensamiento en las relaciones interpersonales. Para la exposición de este tema hemos invitado a la maestra y psicoanalista Margarita de la Torre Meléndez, quien es colaboradora de nuestra institución como especialista en psicología en la sección primaria. Maggie, como cariñosamente la conocemos en nuestra comunidad educativa, es egresada de la licenciatura en Psicología por la Universidad Iberoamericana Puebla. Cuenta con una maestría en Psicoanálisis y Cultura, diplomados en Pedagogía y Estrategias Docentes, en Clínica Psicoanalítica, diplomada en Estructuras Clínicas, en Juego y Desarrollo del Niño de los 0 a los 6 años, así como diversos cursos y talleres en temas de educación, infancia y clínica psicoanalítica. A lo largo de 16 años se ha desempeñado en la docencia en los niveles de prematernal, preescolar, bachillerato y licenciatura. Su ávido interés en las ciencias humanas y la pasión por la clínica psicoanalítica ha dirigido su estudio en teorías de las operaciones constitutivas del sujeto, incluyendo perspectivas como el psicoanálisis, lingüística y antropología. Margarita fue invitada al primer coloquio en clínica psicoanalítica a presentar la ponencia a propósito del orden simbólico, un bebé, un sombrero y una primera carcajada. Y también a presentar el libro Del enfermo imaginario al médico a palos, elementos para una crítica a las psicoterapias. Desde hace 11 años, Maggie desempeña la consulta privada como psicoanalista de niños, adolescentes y adultos, y también participa en reuniones de supervisión de casos clínicos y círculos de estudio de psicoanálisis en México y Argentina. Pues con mucho gusto y con mucho cariño los dejo en la grata presencia de Maggie para compartir nuestra charla del día de hoy. Muchas gracias, Maggie, por estar con nosotros. Gracias, Adri. Buenas noches a todos los padres de nuestra comunidad, de nuestro querido Instituto Oriente. Bienvenidos a esta charla. Es un gusto para mí poder compartir, primero haber sido invitada a compartir esta charla, porque me apasionan estos temas y me gustaría lograr transmitirles información que a ustedes les pueda ser de utilidad y bueno, y se vean beneficiados ustedes mismos como personas y bueno, también sus familias. Entonces espero que todos disfrutemos de esta charla. Yo la voy a disfrutar muchísimo, disfruté preparándola, me divertí mucho, aunque modifiqué muchas veces, pero bueno, me divertí mucho y espero que ustedes la disfruten. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar y voy a empezar a compartir la pantalla. Permítanme. No tengo la función de compartir. No sé si me pueden ayudar. Por favor, Adri. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como Adri lo comentó, el título de la charla lleva por nombre Los errores del pensamiento en las relaciones interpersonales. Primero quiero platicarles cuál es el propósito, cuáles son los propósitos de esta charla, que a mí lo que me gustaría que ustedes se llevaran. Bueno, pues aquí ustedes van a tener la oportunidad de conocer y tomar conciencia de algunos errores comunes que ocurren en el pensamiento y cómo estos determinan nuestras relaciones. Digo algunos porque
son bastantes, yo solo elegí algunos tipos de pensamiento, que son los que vamos a revisar. Bueno, a partir de que ustedes conozcan estos errores, les será posible detectar y analizar sus propios errores de pensamiento y también en las personas que los rodean, ¿no? Y a partir de esto, pues, me gustaría que reflexionaran y vayan descubriendo nuevas y más armoniosas formas de relación con sus seres queridos y en general en sus relaciones. Bueno, voy a tratar de llevarlos de la mano para que vayamos comprendiendo de qué se trata el tema. Por eso quiero explicarles primero de dónde vamos a partir. Quiero que ustedes tengan en mente, lo que voy a empezar a explicarles es que nuestros pensamientos y creencias construyen la realidad que experimentamos, ¿ok? Entonces, las creencias que yo tengo de algún evento, esa va a ser la realidad para mí como sujeto, ¿ok? Vamos a partir de ahí. Pues las creencias y los pensamientos impregnan todo lo que hacemos en la vida diaria, pues lógicamente nuestras relaciones con las personas y con el entorno, ¿ok? Y bueno, un dato muy importante es que los pensamientos están hechos de lenguaje. Entonces, esta breve tierra firme de información nos va a ayudar para poder comprender por qué es tan importante lo que decimos, las palabras, ¿ok? Porque a partir de eso se construye la realidad. Entonces, bueno, primero es importante saber qué es el pensamiento, antes de saber qué son los errores de pensamiento, ¿verdad? Entonces, el pensamiento, fíjense, es un proceso cognitivo básico. Es un proceso psicológico por medio del cual se configura y ordena la información que recibimos y a partir de esta configuración, de esta información, ocurre un accionar, es decir, mi conducta ante cualquier situación. A partir de cómo se ordenó la información, yo voy a responder, yo me voy a comportar ante determinada situación. Ese es el pensamiento, el proceso cognitivo que ordena la información. También permite el pensamiento pasar de una información a otra, ya que a partir de uno o más enunciados relacionados, cuando hablo de enunciados nos referimos a frases, ¿ok? Podemos alcanzar una conclusión y una acción. Entonces, se encadenan dos enunciados, se encadenan dos frases y a partir de eso se genera una conclusión y a partir de esa conclusión yo voy a actuar, ¿ok? Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué son los errores del pensamiento? Si ya vimos qué es lo que hace el pensamiento, cuál es su función, ¿cuándo empieza a haber ciertas distorsiones? En psicología cognitiva se le llama errores del pensamiento o distorsiones del pensamiento o distorsiones cognitivas. Tiene diversos nombres. Bueno, pues los errores del pensamiento son pensamientos automáticos cuyos contenidos son distorsiones derivadas de la valoración de los eventos, fíjense, basados en supuestos personales. Entonces, es un pensamiento que me llega de manera involuntaria. A partir de ese pensamiento yo me relaciono con los demás, pero estos pensamientos están distorsionados porque están basados en mi realidad, en mi historia personal. Y por lo regular, estos contenidos de estos pensamientos fueron arraigados y transmitidos en la infancia. Otra forma de entender los errores del pensamiento es que son fallas en el proceso de pensamiento. La primera explicación se refiere como al contenido, y la segunda al proceso de pensamiento, que deriva en premisas, conclusiones y argumentos falsos. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué se llaman errores? Porque hay un encadenamiento de dos frases, de dos situaciones, sin relación alguna. Sin relación alguna. Un pensamiento racional, digamos, adecuado, sin errores, sería que yo, por ejemplo, veo que la nube está gris, ¿no? Y digo, la nube está gris, y lo que encadeno lo relaciono con posiblemente va a llover. Ese es un pensamiento racional, ¿no? O sea, el encadenamiento de estas oraciones
no tiene distorsión, ¿ok? Pero en los errores de pensamiento sí se relacionan dos frases que no tienen relación. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de los errores de pensamiento? Primero, que son automáticos, o sea, son involuntarios, aparecen de manera repentina. Algo muy importante también es que son rígidos, porque todas las personas en algún momento de nuestra vida tenemos errores del pensamiento. La característica de algunas personas es que son muy rígidos. O sea, por más explicaciones, no se flexibilizan estos errores. Son muy frecuentes, es decir, casi todo el tiempo están teniendo este tipo de encadenamiento sin relación y es muy frecuente. Y como son muy frecuentes y son rígidos, ¿qué creen? Pues le causan conflictos al momento de relacionarse con los demás, conflictúan los vínculos. Obviamente, si mis vínculos tienen conflicto, si mis vínculos conmigo mismo, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, con mis compañeros de trabajo, con el gobierno, mis vínculos con todo lo otro están conflictuados, pues me van a generar malestar y sufrimiento. Quiero decirles que el malestar y sufrimiento no solo se entiende como tristeza o llanto, porque muchas veces pensamos, ¿no?, que una persona sufre cuando la vemos llorando. No, el enojo también es una forma de sufrir. O sea, si vemos a un niño, a un adolescente, a un adulto enojado todo el tiempo, imagínense cuánto debe estar sufriendo esa persona porque está frustrado, enojado. Se vive que las situaciones son injustas, ¿no? Entonces es un enojo permanente, entonces está sufriendo. ¿Sí? No solo la tristeza es un sufrimiento. La frustración, es otra manera de sufrir. Bueno, y otra de las características es que están determinados, como dijimos hace rato, por la historia personal de cada sujeto, y obviamente cada sujeto está ubicado en un momento histórico y en una cultura. Entonces, están determinados por estos tres aspectos. Ya ustedes pueden ir revisando en sí mismos o pueden decir, yo conozco a una persona con estas características, ¿no? O a mí me pasa, ¿no? Entonces, bueno, esta información es para que ustedes vayan haciendo como una reflexión, ¿no? Sobre ustedes mismos. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de un error de pensamiento. Más adelante vamos a ver los tipos, no se preocupen. Hay más información. Esto solo es para que quede claro esta información que les acabo de dar. Fíjense este error. Dice, están hablando mal de mí. Nadie quiere ser mi amigo. Seguramente esta situación les es muy familiar, ¿no? Y aquí está el ejemplo como con niños, pero también ocurre con adultos, Fíjense el encadenamiento, el error de pensamiento. Dice, este chico que está atrás está viendo que hay otros niños y dice, primer supuesto erróneo, están hablando mal de mí. Para empezar, él no sabe si están hablando de él, número uno. Número dos, si están hablando mal de él, ¿no? Fíjense, aquí ya hay dos enunciados erróneos que están basados en la historia personal de este chico, y después el otro encadenamiento es, nadie quiere ser mi amigo. O sea, no tiene relación el ver a unas personas hablando, o sea, atribuirles que están hablando mal de mí, ¿no? Que están hablando de mí, están hablando mal, y además por eso nadie quiere ser mi amigo. Aquí no, el nadie incluye a todos, aquí nada más vemos a tres personas, ¿no? Y él generaliza y dice que nadie. Si se dan cuenta, a esto me refiero con que lo que hablamos, los enunciados, se encadenan, hay un error de pensamiento porque se están relacionando dos situaciones que no tienen nada que ver, que es decir, unos chicos están platicando, otro chico observa y relaciona que están hablando mal de él y que nadie quiere ser su amigo. Ahí está el error de pensamiento. Vayan ustedes revisando porque como esto es escuela para padres, ¿verdad? Como padres muchas veces reforzamos estos errores de pensamiento. Por ejemplo, dicen, puede haber respuestas del tipo, ¿cómo reforzamos estos errores? Podemos decirle, no les hagas caso, ¿no? Búscate otros amigos.
¿Qué estamos diciéndole con eso? Estamos reforzando su creencia errónea, su error de pensamiento, porque no sabemos si realmente lo que él supuso es verdad, y yo ya lo estoy reforzando. Entonces, fíjense, por eso es que se arraigan en la infancia, porque los adultos somos los encargados de validar o no, o de ayudarlos a interpretar lo que ocurre de otra manera, que puedan leer, interpretar que puede ser de otra manera, no necesariamente como él lo piensa, ¿ok? Entonces, bueno, vayan pensando o esto me pasa a mí, ¿no? O antes me pasaba, ¿no? O esto le pasa a mis hijos, o a los amigos, o a mis sobrinos, ¿no? Entonces, no me había dado cuenta que yo, claro, involuntariamente, reforzaba. O no, me doy cuenta que lo estoy haciendo bien, ¿no? Y que yo siempre pongo a mi hijo a cuestionar sus errores de pensamiento. Bueno, aquí está otro error. Fíjense, y es gracioso este, Fíjense en el segundo renglón. Lo demás omítanlo y el segundo renglón, ¿no? Es como un examen. Es un examen, entonces la segunda frase dice, el niño aquí tiene que completar. Bueno, es más, ni sabemos si es un niño. A lo mejor es un adolescente o hasta un adulto, ¿eh? Fíjense, yo ya mi error de pensamiento, esto es un niño. ¿Qué tal que no? Fíjense, esto nos llega a pasar a cualquier persona, ¿eh? Entonces dice, tiene que completar la frase y dice, yo no tengo esposa, punto, yo no estoy. Aquí se ve que están analizando las relaciones de parentesco, ¿no? Porque arriba dice, el hijo de su tío sería mi primo, ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo esposa, yo no estoy, y él puso, la persona que respondió puso guapo, ¿no? Y de ahí lo corrigen y le ponen, yo no estoy casado. Fíjense el error. Aquí, ¿qué me está diciendo? La historia personal de esta persona, ¿no? Que él, para estar casado, tiene que estar guapo. O sea, fíjense todo lo que desencadena de ahí, ¿no? Entonces, los feos no tenemos posibilidad de casarnos, ¿no? Ya nos amoló esta persona, ¿no? Con su noción de solo los guapos se casan, ¿no? Entonces, fíjense el error de pensamiento que hay acá. No tiene ninguna relación estar casado con la condición estética, ¿no? Pero él, por su historia personal, por cómo enlaza los enunciados, considera que solo los guapos están con la condición para casarse. Bueno, ¿qué nos enseñan estos errores? Que el problema está en la forma en que pensamos. Ajá. Por eso es tan importante hacer una pausa, detenernos a reflexionar sobre cómo estamos pensando el problema. Porque muchas veces tratamos de resolver el problema, ¿y saben cuál es el problema del problema? La forma en que estamos planteando el problema, como el niño de hace rato, ¿no? Que decía, están hablando mal de mí, entonces ya, voy con los papás de ese niño y de esos niños y hablo con ellos, que lo incluyan, cuando el problema no es ese, el problema es cómo estoy planteando yo esa situación, ¿no? Bueno, entonces fíjense, el problema está en cómo estamos pensando las cosas, cómo estamos planteando las situaciones y los problemas. Bueno, ahora un poquito les voy a explicar. Me gusta mucho explicarles, soy un poquito teórica y lo voy mezclando con ejemplos, porque la teoría me parece que es un horizonte, da luz, ajá, para ir entendiendo un poco más el porqué de los seres humanos, ¿no? El por qué pensamos lo que pensamos, el por qué tiene errores de pensamiento, y bueno, entonces es muy importante ampliar un poco la información. Vamos a conocer un poco de las causas. Les voy a hablar brevemente sobre las tendencias o principios del pensamiento. A ver, ¿por qué? Pueden decir, pero ¿por qué se dan estos errores? ¿No? ¿Por qué una persona encadena o relaciona dos cosas que no tienen relación? Pues porque en sí la mente humana opera de esa manera, pero es función de la cultura, de la educación, del aprendizaje, ir modificando esos principios o esas tendencias de pensamiento. Entonces yo les voy a presentar del lado izquierdo una tendencia del pensamiento, o sea, que todos los seres humanos, que la mente tiende a eso, por ser humanos, nada más. Entonces, a eso se los voy a presentar como necesidad. Y del lado derecho, del lado oscuro, aparece, si ven ahí en su pantalla, como obstáculo, que significa que cuando esta tendencia, esto que me ayudó a organizar mis ideas,
se puede convertir en un problema, en un obstáculo para mí, ¿ok? Bueno, como necesidad, hay un principio, una tendencia para el ser humano y para la mente que es el principio de continuidad, ¿sí? O sentido de unidad. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano necesita percibir imágenes, objetos completos. Y tiende a eso, tiende a cerrarlos. Por ejemplo, los bebés, los recién nacidos, no nacen sabiendo que su imagen, que ellos son ellos, ¿ok? No nacen sabiéndolo. No sé si han visto videos, hay muchos videos en YouTube, o ustedes como padres, ¿no? Muchas experiencias, de que el niño se ve ante el espejo, niño pequeño, muy pequeño, de meses, de un año, y no se reconoce en el espejo. De hecho, hasta cuando se reconoce, se sorprende y se ríe, ¿no? Cuando el niño se reconoce en el espejo, ya desarrolló el sentido de unidad y puede decir es él. Y de hecho, al principio no dice yo. Por ejemplo, si se llama Pablito, dice, Pablito, ahí está, y señala el espejo. No se señala él, señala el espejo, ¿no? Porque es como diciendo, esa imagen es mía, ¿no? Entonces, fíjense, tiende el ser humano a cerrar, necesita tener continuidad para reconocer los objetos, para reconocerse a sí mismo. Entonces, bueno, esta es una parte importante del pensamiento. ¿Cuándo se puede convertir en un obstáculo? Y nos ayuda a aprender, ¿eh? De esta manera aprendemos. Pero ¿cuándo se convierte en un obstáculo? Cuando esta continuidad genera identidades fijas y rígidas. Es decir, yo tengo la imagen, no sé, mi imagen con el cabello mediano, con este color de cabello, ¿no? Y de repente, o me rapo, o me pinto el cabello de negro, o me lo dejo largo, corto, hago algún cambio en mi imagen que hasta digo, ay, siento que no soy yo. No sé si les ha pasado, es que esta no soy yo, con esta ropa, con esta vestimenta, con este corte, no soy yo. Los niños, cuando les cortan el cabello de forma que no les gusta, hay un video muy chistoso de un niño que él escoge el corte de cabello y ya que se lo hacen se pone a llorar. Fíjense, ¿por qué? Porque él todavía está en proceso de, tiene una identidad fija, rígida. Es como, no, ese no soy yo, no me puedo asumir con un cambio. Tengo que ser el mismo de siempre. Hay niños que en alguna etapa de su vida, y también adultos, que quieren usar el mismo pantalón todos los días, o la misma ropa, o el mismo estilo de ropa, porque eso les da identidad. Si se las cambias es como de sienten que no son ellos, porque están en proceso de construcción de su imagen, ¿ok? Otro ejemplo, identidad fija, por ejemplo, lo vimos en la pandemia, que a lo mejor hubo mucha pérdida de trabajo, entonces yo a lo mejor perdí mi empleo y tuve que buscar un empleo de otra actividad no relacionada con la mía. A las personas que no son rígidas no se les dificulta, ¿no? Y dicen, ay, no, pues yo me pongo a vender de lo que sea o consigo trabajo de lo que sea, lo importante es trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque su identidad no es rígida, ¿no? O sea, sé que yo soy yo y que mi actividad no me define, pero hay personas que si no consiguen un trabajo del puesto que ellos tienen, por ejemplo, psicóloga, si yo no soy psicóloga, entonces no quiero ningún trabajo, aunque no tenga recursos económicos, ¿no? Fíjense, ahí se ve una identidad muy fija, muy rígida, y eso genera, pues obviamente, malestar para el sujeto, ¿no? Y también para otros. Vemos a otro y, ay, te ves raro, ¿no? O no te veo, no te veo como, por ejemplo, alguien que que cambió su rol, que era soltero y ahora se casó. Es que no te veo como esposo, no te veo como esposa, te sigo viendo como la soltera o el soltero que eras, ¿no? Esta persona es rígida y se le imposibilita ver a los otros cambios en nosotros, ¿ok? Entonces, bueno, ahí imagínense, pues las suegras cuando siguen viendo a sus hijos, ¿no? O hijas, como hijos y esta imposibilidad de verlos ya como personas con una familia independiente, ¿no? Entonces, fíjense, ¿dónde se empiezan a generar los problemas? Bueno, también hay un principio de generalización que los seres humanos aprendemos a relacionarnos con el entorno a partir de clasificar y a partir de diferencias, desde el bebé, ¿no? Las primeras sensaciones.
frío, calor, el bebé llora cuando tiene o frío o calor, ¿no? Suave, áspero, ausencia, presencia, llora cuando no está mamá, se reconforta cuando está, ¿no? Entonces, a partir, y ya después empieza a aprender por formas, por colores, ¿no? Así se les enseña en la escuela. Entonces, a partir de clasificar el mundo por colores, por formas, ¿no? Es como aprendemos a relacionarnos. ¿Cuándo se vuelve un obstáculo? Cuando esas categorías se convierten en estereotipos o prejuicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir, en el colegio hay el grado de primero y los grupos A, B, C, D, E, F, ¿no? Son categorías que nos ayudan, nos sirven para tener una logística. ¿Cuándo entraría un estereotipo o un prejuicio? Ah, es que los del C, híjole, no. Los del C son de cuidado. Fíjense, ahí esa categoría me está generando un obstáculo, porque estoy generando prejuicios, estereotipos, ¿no? Otro estereotipo que pasa, por ejemplo, en lo del desarrollo. Los adolescentes, son insoportables. Fíjense, ahí estamos clasificando a un grupo y con un prejuicio. O los adultos mayores, ¿no? O los divorciados. O los niños, los niños no entienden, ¿no? Entonces hablamos de temas que no deben escuchar porque pues no entienden, son niños. Fíjense el concepto, el estereotipo y el prejuicio que tenemos de ese grupo, de esa categoría. Entonces, bueno, así es como se genera un obstáculo. Y el último, el ser humano tiene una tendencia a cerrar, a completar y a dar significado. Se parece mucho al primer principio, al de continuidad. La diferencia es que en la primera, en la de continuidad, se refiere un poco más a las imágenes, a lo imaginario, y esta última, como su nombre lo dice, a dar significado, más a situaciones, no tanto imágenes, ¿no? Entonces, a tener explicación de algo, ¿no? Entonces, el ser humano busca, no puede dejar algo inconcluso, ¿no? Y de hecho, luego los niños preguntan, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Una pareja cuando termina, ¿pero por qué? ¿Por qué ya no quieres estar conmigo, no? O si un niño o un estudiante de cualquier grado reprueba, ¿pero por qué? ¿Me puedes explicar por qué? ¿No? Entonces es como esta tendencia a dar significado. Eso es natural en el ser humano cuando se convierte en obstáculo, cuando en esta tendencia a encontrar un significado, pues damos significados anticipados, como tiene que ver con los prejuicios, y simplificamos, ¿no? Ya no escuchamos el contexto, simplemente interpreto una situación. Esto se da las redes sociales son fabulosas, pero tienen algo que es, a veces mucho se presta a imágenes. Entonces ponen una imagen y a partir de ahí empieza a haber comentarios, opiniones, pero esa imagen está descontextualizada, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo puede ser obstáculo, ¿no? O aquí, nosotros tan solo ver, por ejemplo, si vemos que un niño está llorando y su mamá no hace nada al respecto, empezamos a interpretar, pero no sabemos el contexto. O vemos llorando a alguien, o vemos a alguien reñir, ¿no? Y damos una explicación sin conocer el contexto, ¿no? Entonces, bueno, es un obstáculo. A ver, entonces, ¿por qué les digo todo esto? Retomamos, porque es parte del pensamiento humano tender a ese tipo de procesos, de mecanismos para aprender, pero si se vuelven muy rígidos, se convierten en obstáculos y en errores de pensamiento, ¿sí? No hay que perdernos, ¿va? Vamos de la mano. Ahora sí ya les voy a presentar algunos tipos de errores del pensamiento. Aquí es bien importante, yo elegí algunos, les digo que hay más de 10, ¿no? Yo elegí aquí solo algunos por cuestiones de tiempo, pero ustedes vayan haciendo una reflexión. De hecho, les voy a dar un minutito, bueno, menos, para que ustedes se den un momento para pensar en algún error de pensamiento de este tipo que hayan tenido. Primero los revisamos y luego les doy el momento, ¿va? Dice, este tipo de error se llama inferencia arbitraria y se refiere a sacar una conclusión sin pruebas suficientes. El pensamiento irracional o rígido, recuerden, sin relación, aquí les puse un ejemplo.
no me saludó. Ahí está una frase que encadeno con otra, ahí está el error. Porque es un maleducado. Se ve que es un maleducado porque no me saludó, ¿no? Un pensamiento alternativo, digamos sin error, podría ser, tal vez siente inseguridad por ser nuevo en el colegio, ¿no? Pues es nuevo y lo saludé y como que se agachó y se fue, o tal vez no me escuchó. Yo les puse un ejemplo, pero ustedes pueden encontrar muchos más pensamientos alternativos, ¿no? O sea, pensamiento alternativo se refiere a otra forma de entender, de pensar la situación, no solo rígidamente como el primer ejemplo, ¿no? O tal vez no me escuchó, o tal vez tuvo un mal momento y viene enojado y se siguió, no es algo personal, no sé. Empezamos, ¿no? Porque si me quedo con que no me saludó porque es un maleducado, eso, regresamos al título de la charla, va a determinar mi relación con él. Fíjense, ¿eh? Lo que yo piense va a determinar mi relación con él. Otro ejemplo. Mi jefe quiere hablar conmigo. Seguro, ahí está una frase, seguro hice algo mal, ¿no? O sea, está sacando una conclusión sin pruebas suficientes, basada en su historia personal, ¿no? O en el discurso que ha escuchado. Un pensamiento alternativo podría ser, pues veamos cuál es el asunto, para qué me quiere, ¿no? En ocasiones me llama para temas de urgencia, puede ser, y en otras se trata de reuniones informativas para todos los compañeros, o sea, no solo me llama a mí, ¿no? Entonces, fíjense, así sufre menos el sujeto, ¿no? Interpreta, imagínense cómo está si piensa que el jefe lo va a llamar porque hizo algo mal. O sea, empieza a sentir ansiedad, temeroso, inseguro, duda de sus capacidades. Fíjense, aquí está hablando de la relación consigo mismo y con los demás, ¿no? Entonces, bueno, 30 segundos para que piensen, identifiquen algún error de este tipo que hayan tenido. No lo vamos a compartir, solamente tráiganlo a la mente. ¿Listo? Puedes pensar en un error que tú hayas cometido o que en este momento te hayas dado cuenta que lo reforzaste con alguna persona, con tu pareja, que se lo reforzaste a esa persona, con tus hijos, con tu pareja, algún compañero, ¿no? Que por ejemplo dijo, a lo mejor fue tu compañero el que dijo, no me saludó porque es un maleducado y tú le dijiste, ay, sí, no le hagas caso, ¿no? O hazle lo mismo, cuando te salude, tú no lo saludes porque no va a ser cuando él quiere, cuando él quiera. Fíjate, ¿no? O sea, piensa cuando tú lo has cometido o cuando lo has reforzado en otros. Ajá. En vez de decirle, oye, pues no crees que, como está aquí, ¿no? Que a lo mejor está inseguro o le da pena de que es nuevo, no nos conoce, ¿no? No sé, piénsalo, ¿sí? Entonces, este es un tipo de error muy común, ¿no? Sacar una conclusión sin pruebas suficientes. Vamos a ver otro tipo de error, que se llama abstracción selectiva. Oigan, sufrí mucho yo eligiendo los ejemplos, porque hay tantos que aquí si se dan cuenta puse 3, ¿no? Entonces, bueno, había tanto que yo quería compartirles que me tengo que limitar. Bueno, la abstracción selectiva se refiere a centrarse en hechos específicos que corroboren la propia teoría distorsionada, ignorando el asunto en su totalidad. Todo sujeto tiene una teoría de las cosas, de las relaciones, del amor, de la escuela, de la pareja, de la amistad, ¿no? Su teoría, su forma de ver y explicar ese concepto. Entonces, hay teorías que están distorsionadas, ¿no? O sea, explicaciones que están distorsionadas. Y entonces ocurre que aparece un detalle y ese detalle lo tomamos para reforzar mi teoría y no veo los otros elementos de la totalidad. Un ejemplo del pensamiento irracional. Esas risas demuestran que se están burlando de mí. Sabía que mi proyecto no era tan bueno. Fíjense, la teoría que tiene de sí mismo es
inseguridad, ¿no? Que yo no soy tan bueno y mi proyecto no es tan bueno. Entonces, cuando alguien se empieza a reír, seguro se ríen porque sí, porque mi proyecto no es bueno. Fíjense, ¿eh? Tomo un estímulo para reforzar mi teoría irracional. Un pensamiento alternativo, diferente, otra forma de leer la situación podría ser. Quizá han reído porque están bromeando entre ellos, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que ver conmigo sus risas? Otra, fíjense, lo hacían, se estaban riendo antes de que yo presentara mi proyecto. O sea, entonces no tiene relación decir que se estaban burlando de mí porque ellos ya estaban bromeando antes de que yo empezara con la presentación, ¿no? Fíjense, cuando pensamos de esta manera, se desencadena lo irracional y decimos, ah, sí es cierto, ¿no? Y no estamos a la defensiva, ¿no? También podríamos decir, además al final me han felicitado, o sea que en general lo he hecho bien, ¿no? Casi hasta podemos decir, eran mis nervios, ¿no? Eran mis nervios, mi estrés por el temor que tenía de mi proyecto que me hace interpretar cosas que no son, ¿no? Porque imagínense nuevamente, cómo se siente el sujeto consigo mismo y cómo se va a relacionar con nosotros, ¿no? A lo mejor los demás al final le dicen, hasta luego, que te vaya bien, y él no les contesta porque tiene en la mente que se burlaron de él, ¿no? Bueno, chéquenlo. Otro ejemplo, fíjense, este ejemplo, ¿qué creen? Ocurre en adultos, pero este ejemplo es un recorte clínico de un niño, pero también ocurre con los adultos. Fíjense lo que le pasaba a este niño. Las personas son malas, o sea, él no quería relacionarse con las personas. ¿Por qué? Porque las personas son malas, decía él, porque maltratan a los animales. Los seres humanos son repulsivos. Entonces, yo no quiero saber nada de los seres humanos, ¿no? Fíjense ahí el pensamiento irracional. Llegó a consulta este niño, porque ya no quería hablar con nadie, ¿no? Un pensamiento alternativo podría ser, bueno, y de hecho se trabajó de esa manera. Es cierto que algunas personas no aprendieron a respetar a los animales. Sin embargo, hay otras que sí los respetan, ¿no? Incluso hasta hay asociaciones para protegerlos, a los animales. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos queriendo acá desarmar es que todos los seres humanos, que todas las personas son malas porque algunos maltratan a los animales, ¿no? Entonces, fíjense, algunos toman, o sea, algunos maltratan, refuerza mi teoría de que los seres humanos son repulsivos, ¿no? Entonces, aguas porque esto pasa mucho en las imágenes, en los memes y esto porque casi tendríamos que ser como los animales y no como los humanos, ¿no? ¿No? Hay que ser un poquito críticos cuando vemos ciertas imágenes. Entonces, fíjense, este niño llegó a consulta por eso, ¿no? Porque fíjense la relación que tenía con él y con nosotros. Yo no quiero hablar con nadie, ¿no? Prefiero hasta hablar con mis animales y cuidarlos porque las personas lastiman, ¿no? Entonces fue todo un proceso terapéutico, pero digamos en general se abordó con pensamientos de este tipo, ¿no? Mostrarle otra forma de ver la realidad. Otro ejemplo. Mi mamá, fíjense, este ha de ser muy común y a veces hasta da risa, ¿no? Mi mamá le sirvió primero a mi hermano. Claro, es el consentido. Fíjense ahí la teoría distorsionada. Mi hermano es el consentido, ¿no? Entonces, como mi mamá le sirvió primero, se reafirma que es el consentido. Claro, ya. Es más, ya ni me sirvas a mí, ¿no? Fíjense, un pensamiento alternativo podría ser, tal vez le sirvió primero porque el lugar está más cerca, ¿no? Es como lo que le quedaba más cerca fue el primero que le sirvió, ¿no? Y que se ponga a pensar, en otras ocasiones me ha servido a mí primero. O sea, no es que siempre le sirva únicamente primero a mi hermano, a mí también, ¿no? Entonces, fíjense cómo hasta esta información nos sirve como herramienta, porque seguramente, lo sé, porque ustedes mismos me lo platican, con los hijos pasa esto, ¿no? Es que ya no sé ni cómo porque dice que él es el consentido, entonces, ¿cómo? Le muestro otras formas, evidencias de que lo que él piensa es erróneo, ¿no? O sea, él sacó que, que el otro es el consentido, entonces todo lo que hace los padres lo toma mal, ¿no? Entonces podemos tomar como herramienta esta información y tratar de mostrarle y de dar evidencias de que no es así,
¿no? Ajá, de que mira, fíjate, te he servido, ¿no? A ti primero en otras veces, o a tu primo, o a tu papá, ¿no? Entonces, no es intencional, no es porque sea el consentido, ¿no? Bueno, entonces, bueno, nos va a servir mucho. Es una herramienta, tampoco quiero decir que va a resolver el mundo, pero son herramientas, ¿no? Que nos ayudan mucho a cambiar la percepción de la realidad. ¿Sí? Ok, entonces les dejo otros 30 segunditos para que piensen en alguna vez que tuvieron un error de este tipo o que lo reforzaron, o que no, que al contrario, que lo corrigieron. ¿Listo? Bueno, recuerda que vamos alternando como la teoría con los ejercicios para que tú vayas percatándote de tus errores, los detectes y tengas conciencia de cuáles son tus errores, y no significa que van a desaparecer de la noche a la mañana, pero te percates cuando lo cometes, ¿no? Que digas, le dije esto y no debí decirlo, ¿no? Pero bueno, se puede solucionar. Otro tipo de error se llama minimización y maximización. Y se refiere a que se minimizan los logros o cualidades y se maximizan los errores. Puede ser en relación a ti mismo, a lo propio o a lo ajeno. Vamos a ver unos ejemplos del pensamiento irracional, ¿no? Por ejemplo, que se le puede decir a un hijo, vaya, hasta que obtienes un 8, ¿no? De calificación. Es lo mínimo que puedes hacer. O sea, llega el niño con la boleta y así como contento, ¿no? Y se le dice esto, ¿no? Es lo mínimo que puedes hacer. Es tu único deber. Fíjense, eso es un logro, pero lo estoy minimizando. Porque como tienes tantos errores, vaya, hasta que tienes uno. O sea, ese logro se minimizó. Entonces, fíjense cómo esto va deteriorando la relación, ¿no? Con los padres o hijos, o incluso puede ser también de docentes, alumnos, no sé, ¿no? O hasta entre parejas, si está estudiando un posgrado, o así mismo te puedes decir casi si obtuviste un 8, ¿no? Y todos, oye, felicidades, no, pero fue un 8, ¿no? No cuenta, ¿no? Entonces, fíjate, ni si tienes una incapacidad de ver tus logros porque los minimizas. ¿Cuál sería un pensamiento alternativo, ¿no? Más racional? Se podría decir al otro, ¿no? Oye, me doy cuenta del esfuerzo que has realizado para mejorar tu calificación. Debes sentirte muy contento con esos resultados, ¿no? Así como, wow, o sea, maximizamos el logro, ¿no? Otro ejemplo es, fíjense, aquí no hay edad, ¿eh? Esto puede pasarle a un niño, a un adulto, a un adolescente, a cualquier sujeto de cualquier edad. Que diga, Pablo no llegó a mi comida de cumpleaños. Es el peor amigo del mundo. Entonces, checa si ahí tú lo has sentido y experimentado o lo has reforzado, ¿no? A lo mejor con tus hijos, ¿no? Y que a lo mejor le has dicho, pues ahora tú no vayas a su fiesta. Oye, sí, qué mal amigo, porque tú sí fuiste a la de él y él no se vale. Así no es la amistad. Fíjense cómo podemos estar reforzando involuntariamente estos errores. ¿Qué sí podríamos decir? Bueno, tal vez tuvo una dificultad para venir, ¿no? Generalmente asiste a mis invitaciones o a tus invitaciones, ¿no? Entiendo que no siempre podrá acompañarme, ¿no? Mi amigo. Y eso no significa que no me aprecie. Entonces o desde que se casó ya no viene a mis comidas. O bueno, o viene a muy pocas, ¿no? Pues sí. O sea, eso no significa que te aprecie, simplemente se modificaron sus actividades, ¿no? Su dinámica, su entorno familiar. Entonces, eso no lo convierte en un mal amigo, ¿no? Entonces, bueno, y fíjate eso cómo va a determinar tu relación con los otros, ¿no? Aquí con la amistad, o con las hermanas, o con los primos, ¿no? Con cualquier vínculo,
Fíjate, otro ejemplo. No podré asistir a la comida. Este es el inverso, ¿no? No podré asistir a la comida de cumpleaños de Pablo. Soy un mal amigo, porque los amigos siempre están en los eventos especiales. Entonces, fíjate, es lo contrario, ¿no? Le puede pasar a sí mismo. Entonces se va a sentir culpable, que defraudó, que es un mal amigo, porque siempre los amigos tienen que estar ahí. Ahí está el error de pensamiento. Fíjate, ve observando cómo se ligan. A ver, no podrá asistir a la comida. De ahí, ¿eso qué tiene que ver con que sea un mal amigo? Aquí hay una teoría que dice que los amigos tienen que asistir a todos los eventos, a todas las invitaciones del otro. Y eso es falso, porque a veces se va a poder y a veces no. Entonces, ve lo que dice ahí, porque los amigos siempre están en los eventos especiales. Tratan de estar. Y seguramente es su intención, pero a veces no se puede. O sea, no siempre, ¿no? No siempre los otros van a estar para mí todo el tiempo. Y eso no significa que no me aprecien. Bueno, un pensamiento alternativo podría ser, o sea, si yo no puedo asistir a su fiesta, me hubiera gustado asistir a la fiesta de Pablo, pero la junta de último momento me lo impidió. O sea, es un factor externo. Eso no me convierte en un mal amigo, ya que no dependió de mí. O sea, mi intención, mi deseo era ir, pero pues es que tengo que estar en esa junta, ¿no? Pues ya, lo invitaré a comer para un post festejo, ¿no? Okay. O no lo invito a comer, pero simplemente, pues le digo que lo lamento, ¿no? Que se escapa de mis manos, pero que él sabe que de corazón yo estaría ahí, ¿no? Entonces, esto podríamos aplicarlo para nosotros mismos, para nuestra pareja cuando nos cuenta algún problema, ¿no? Ya ves, tú siempre estás para tu amigo y cuando él, tú lo necesitas, él no está para ti. Estamos reforzando el siempre, cuando eso es un error de pensamiento. Siempre, nunca, todo, nada, O sea, los matices serían lo más sano y los extremos serían lo irracional, ¿no? Entonces, fíjate si tú has estado reforzando o tú mismo vives este error de pensamiento, ¿ok? Otros 30 segunditos para que lo identifiques en ti. ¿Listo? Trata de que cuando lo identifiques, pienses a la vez un pensamiento alternativo. O sea, a lo mejor le hubiera dicho esto. O puedo ver ahora que no era como yo pensaba, ¿no? Pudo haber sido otra cosa, ¿no? Otra explicación. Bueno, ve haciendo tu ejercicio. Ya vamos a acabar, ¿eh? Nos faltan 2 y acabamos. Otro tipo de error es la personalización. Si te das cuenta, todos tienen mucho en común. Solamente que ponen como el acento, el énfasis en algún elemento, pero están muy relacionados. La personalización se refiere a responsabilizarse de toda la situación, atribuyéndose el papel de único culpable cuando las cosas no funcionan correctamente, ¿no? Un ejemplo. La empresa no ha conseguido clientes después de mi charla, ¿no? Es mi culpa porque no supe vender el producto. Entonces fue mi culpa que no haya clientes, ¿no? Entonces, imagínate cómo se va a hacer, cómo se siente este sujeto, ¿no? Devaluado, ¿no? Duda de sus capacidades, inseguro, y empieza un círculo vicioso, porque si me siento inseguro, voy a actuar con inseguridad, voy a dudar de mis proyectos, de mis capacidades, y bueno, voy a sentir ansiedad, se desencadena ahí un malestar emocional. Un pensamiento alternativo podría ser hacerse preguntas, hazte preguntas. A ver, ¿soy el único que influye en la consecución de clientes de la empresa? A ver, ¿solo depende de mí que consigan clientes? No, la respuesta es no, aquí se ve. También influyen los comerciales, o sea, la publicidad, ¿no? O sea, a lo mejor mi charla fue buena, pero no se hizo la
la promoción adecuada. También tiene que ver el producto en sí mismo, ¿no? La competencia, a lo mejor a la hora de mi charla, habían otras 3 charlas más sobre otro producto parecido, ¿no? El mercado, a lo mejor en la hora en que se ofreció la charla, no fue la ideal, ¿no? Porque a esa hora trabajan, porque a esa hora, no sé, etcétera. Ajá, entonces es como ir viendo que no todo depende de ti. Ajá, tienes que ver el contexto. Otro ejemplo. Por ejemplo, Laura no disfrutó del viaje de vacaciones por mi mala elección de hotel. Todo fue mi culpa. O sea, el viaje fue un fiasco, un rotundo fracaso por mi culpa, porque no elegí bien el hotel. Fíjate, las vacaciones que se vislumbran con esta sensación, ¿no? Podrías pensar, bueno, la actitud de Laura ante las vacaciones no depende del todo de mí. O casi no depende de mí, mejor diría yo, ¿no? Es cierto que mi elección de hotel fue mala, sí, cometí un error, ¿no? No debí, no revisé bien las condiciones, las fotografías, pues sí, me equivoqué, ¿no? Sin embargo, lo resolví, digamos, ¿no? O sea, buscamos otro hotel, lo hablé con el gerente, nos ofrecieron una mejor habitación o no estaba reservado el hotel, no sé, ¿no? Se resolvió. Y ella decidió no divertirse a pesar de mis intentos, ¿no? O sea, yo intenté decirle, ya vamos a olvidarlo, mira, vamos a disfrutar, y ella adoptó una actitud, ella decidió mantener esa actitud, ¿no? A pesar de que yo intenté que no fuera así. Entonces, no todo es nuestra responsabilidad. Entonces, fíjense, como recuerden, reiteramos, esto determina mi relación con los otros. Si yo me quedo con que Laura no disfrutó por mi culpa, me voy a sentir mal conmigo. Me la voy a pasar queriendo complacer a Laura en todo lo que ella quiera, porque yo asumo que fue mi culpa y lo tengo que resarcir, ¿no? Imagínense cómo es mi relación con los demás, con estos pensamientos erróneos. Bueno, los 30 segunditos para tu revisión personal. ¿Listo? Y vamos a ver el último. Este va a ser nuestro último tipo de error y vamos a pasar a las conclusiones, que serían conclusiones o algunas sugerencias, y con eso terminamos nuestra charla. El último error se llama pensamiento dicotómico, que es pensar en términos de 2 categorías polarizadas, todo o nada, blanco, negro, bueno, malo, sin considerar la gama de posibilidades, ¿no? Fíjate, el pensamiento irracional, un ejemplo. He vuelto a titubear en la exposición, ¿no? Esto lo puede pasar, aplica para un niño, ¿eh? Llega llorando porque dice, es que lo hice mal, hice el ridículo, lo he hecho fatal. También le pasa a los adultos, pero le pasa mucho a los niños, ¿no? He vuelto a titubear en la exposición, ¿no? Hice el ridículo, lo he hecho fatal, ¿no? Ya no quiero volver a exponer. Un pensamiento alternativo podría ser, fíjense, o sea, pensó polarizado. Por un error, se polarizó y dijo, todo está fatal, ¿no? Hice el ridículo, se va al extremo. A eso se refiere, irnos a los extremos. El pensamiento alternativo podría ser, bueno, he titubeado esta vez, ¿no? Pero menos que la anterior. Así que la próxima espero, pues, titubear menos. Eso quiere decir que estoy mejorando, ¿no? La otra vez titubeé más, ahora fue menos, estoy mejorando. Fíjense la diferencia, ¿no? Aquí abre la posibilidad del error, de volver a intentarlo, de continuar en la actividad, ¿no? Aquí de repente hay niños que ya no quiero exponer, es más, ya no quiero ni hablar en público, y es más, a partir de ahí, como que se empezó a experimentarse como retraído, de tanta vergüenza de que sintió que lo hizo muy mal. ¿Todo por qué? Por el pensamiento.
Ajá, que lo está ligando a un hecho fatalista. Entonces, fíjense, espero que les esté siendo útil esta información para poder acompañar, o sea, para ti mismo y para poder acompañar pues a nuestros hijos o a los otros, a la pareja, a los hermanos, no sé, a pensar de manera diferente. Y se mejoren nuestras relaciones. Otro ejemplo, fíjense, esto es muy común. Si no tengo pareja para Navidad, seré un fracaso. Seré un fracaso. Seré la única sin pareja o el único sin pareja, ¿no? Y ya estamos en agosto y se empieza a angustiar, no estamos en agosto, es un ejemplo, y se empieza a angustiar porque se acerca septiembre y octubre y noviembre y no encuentra pareja. Entonces, imagínense cómo se siente, ¿no? Esa persona. Un pensamiento alternativo. Para empezar, vamos a analizar. Vean el error de pensamiento. Si no tengo pareja, será un fracaso. Si no tengo pareja para Navidad. O sea, está relacionando, aquí viene en el ejemplo alternativo. ¿Quién dice que solo se puede disfrutar de la Navidad en pareja? Ajá. Otra puede ser, el amor llegará cuando conozca a la persona indicada, sea Navidad, Pascua, el 15 de septiembre, sea la fecha que sea, ¿no? La soltería no define mi valor como persona ni mi capacidad de goce, ¿no? Entonces, fíjense, esta persona está pensando que solamente puede disfrutar si tiene pareja y aparte se pone un límite de tiempo que es para Navidad y aparte qué vergüenza que va a ser la única en la familia que no tiene pareja. Ah, llegan a terapia por esto, ¿eh? De verdad. Parece mínimo, pero estos son los temas terapéuticos, los que llegan al consultorio. Entonces, bueno, fíjate cómo es importante empezar a desligar, a revisar las creencias que uno mismo tiene, ¿no? Y que muchas veces las refuerza el entorno, la cultura, la familia, no sé, a veces se ven reforzados, ¿no? O a veces, aunque me apoyen, no lo refuercen, son tan rígidos mis pensamientos que aunque mi familia, mis amigos me digan, oye, pero tranquila, no pasa nada. Es más, nadie te dijo que tienes que traer a una pareja en Navidad. Tú sola te estás poniendo esa como meta. A pesar de eso, tu pensamiento rígido no te permite recibir ese apoyo, esa guía. Entonces, bueno, pensamiento dicotómico se refiere a irnos a los extremos, ¿no? O, pues la charla que di, fíjense, puede ser los extremos, ¿eh? Todo o nada. Por ejemplo, la charla que di estuvo excelente, soy lo máximo, pero no logro ver todo lo que confluyó para que se lograra el éxito, porque no solo soy yo. O sea, no hablo de mí, hablo, o sea, de esta persona que está dando la charla. Está la persona de comunicación, está la persona de la que organiza el departamento de las charlas, la persona que se encarga de las cuestiones técnicas. Para que esto haya funcionado, se necesita de otras personas. El hecho de que yo diga que solo el éxito fue mío, también puede colocarme en una posición un poco narcisista por encima de los demás y no valorar el trabajo de otros. O el trabajo en equipo, entonces, digamos, eso es cuando algo me va bien, ¿no? Soy lo máximo. Pero imagínate cuando me va mal. Soy lo peor, ¿no? Por ejemplo, no conseguí el trabajo. No, de seguro hay muchos mejores que yo. Soy ineficiente, cuando a lo mejor en la entrevista hubieron otros factores para que no te contrataran, ¿no? Como por ejemplo, de verdad ha pasado que a veces hasta el estado de ánimo del entrevistador, ¿no? Si te hubiera entrevistado en otro momento de mejor ánimo, te hubiera leído bien tu currículum o la entrevista hubiera sido mejor llevada o había un conocido que pues se le dio un poco de prioridad, ¿no? O simplemente pues vieron en otra persona algunas otras habilidades que a ti te falta reforzar. O sea, también no pasa nada, ¿ok? O puede ser que dijeron, estas dos candidatos son muy buenos, o sea, tú entre ellos,
pero se tenía que elegir, casi fue al azar. ¿Sabes por qué se eligió? Y así a veces es, porque vive más cerca del trabajo y pues eso ya es un beneficio para la empresa, ¿no? El hecho de tu cercanía, de la distancia. Fíjate, entonces ni siquiera dependía de tus habilidades, sino de otros factores. Bueno, tus 30 segunditos y ya concluimos. Para tu ejercicio personal. Listo. Nos vamos al cierre. Aquí está. Yo solamente voy a redondear porque seguramente ustedes ya se percataron de cómo de herramientas de cómo pueden modificar estos errores de pensamiento y tomarlo como un proceso, ¿ok? Proceso significa que no de un día para otro, sino que requiere tiempo, vamos a ir deshabilitando estos errores del pensamiento. Entonces, ¿cómo podemos modificar estos errores de pensamiento? Fíjense, haz preguntas que pongan en duda tus creencias, no des por hecho, no des supuestos. Hazte preguntas como lo de los ejercicios, ¿eso depende solo de mí? ¿No? O sea, de verdad, la soltería o el estado civil de alguien es condición para que disfrute. Hazte preguntas que pongan en duda tus creencias, ¿no? O las de a quien estás acompañando, a tus hijos, a tu pareja, en cualquier relación, a tus compañeros. Otra, permítete explorar otras formas de mirar el mundo y a los que te rodean, ¿no? O sea, porque ya estás viendo que como tú ligas los pensamientos, no significa que esa sea la verdad. Permite mirar de otra forma el mundo, ¿no? O sea, permítete sospechar de lo que piensas, ¿no? Ay, es que una anécdota personal es que así me lo dijo una mamá. Me dijo, es que yo tenía otro concepto de ti. Cuando empezamos a hablar, fíjense, miró de otra manera. Entonces, vamos a permitirnos dejar nuestros prejuicios a un lado y ver realmente cómo es la persona o la situación. Otra, considera que asociación no es lo mismo que causalidad. Ahí esto está muy teórico. A ver, que como ligas dos pensamientos, que porque tú crees que como tu amigo no fue a tu comida es un mal amigo, el que tú asocies de esa manera no significa que eso lo convierta en un mal amigo. Es como tú lo estás interpretando, pero eso no significa que sea verdad. Va de la mano con lo anterior, ¿ok? Otra herramienta. Sé consciente de dónde vienen esos pensamientos. Ya, es que yo pienso que mi hermano es el consentido de mi mamá por estos motivos, entonces sé de dónde proviene ese pensamiento, ¿no? Pues yo pienso que necesito estar en pareja para ser feliz porque en mi familia se ha dicho, ¿no? Que una mujer o un hombre solos, ¿no? En la familia no se quiere a esas personas, ¿no? A ver a quién se consiguen, pero aquí nada de que se quedan solos, ¿no? Entonces revisa el origen de tus pensamientos. ¿Por qué pienso eso? ¿No? ¿Por qué le digo a mi hijo eso? ¿Por qué le digo a mi pareja tal cosa? ¿De dónde viene eso? De mi propia historia, de mi propia interpretación. Entonces, bueno. Otra, analiza cuáles son tus creencias y así sabrás por qué cometes esos errores, ¿no? Entonces, va de la mano también con ser consciente de dónde vienen. Bueno, esto es muy importante. Contextualiza, por favor, siempre contextualiza la situación. Es decir, las cosas son de esta manera, por favor, hazla a un lado y trata de interpretar de otra manera. Puede ser, ¿no? La persona que no me saludó, no es que sea grosero, no es que sea maleducado, no es que yo le caiga mal. Puede ser, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor eso ya lo compraba después, ¿no? Puede ser, pero puede ser que tuvo un mal día. Puede ser que es tímido y aparte es nuevo en el trabajo, como vimos el ejemplo. Puede ser que no me escuchó.
¿no? Entonces, y eso hay que decirle a nuestros hijos, es que lo saludé y no me escuchó. Ay, pues entonces no le hables tú. Ese niño es grosero, fíjense, ¿eh? O sea, oye, puede ser que no te escuchó, hijo. O sea, vamos a guiarlos, a acompañarlos a que no den por hecho situaciones, errores de pensamiento, porque eso va a determinar su relación con los demás. Y lo más importante, dialoga con el otro. No tengas tus monólogos de que yo pienso que él, ¿no? Diálogo con el otro. Por eso me encantó esta imagen, fíjense. Están hablando ahí engranes, pero los engranes de la imagen del sujeto del lado izquierdo se desmontan las piezas. O sea, se están desmontando, estamos desmontando las creencias. ¿Y cómo se desmontan? Dialogando, te escucho, oye, hasta puedo llegar, oye, ay, ¿qué crees? La otra vez te saludé y no me contestaste, y yo hasta dije, ay, no me escuchó, o no le caigo bien, o iba muy apurado. O sea, yo lo dialogo con el otro, ¿no? Y el otro me va a decir, ay, en serio no te vi, ay, discúlpame, ¿no? Entonces, fíjate, eso me saca de mi error de pensamiento. Siempre no te quedes suponiendo, ponlo fuera y dialógale con el otro, ¿no? Oye, me dolió que no fueras a mi fiesta de cumpleaños, ¿no? ¿Por qué no fuiste? En vez de decir, es un mal amigo, no quiso, y ya el otro te va a decir, te va a responder. Entonces, en ese diálogo, los errores se debilitan, porque ya no estoy en mi monólogo reforzando yo sola mis errores de pensamiento. Viene el otro a decirme, no es así. No, ¿por qué piensas eso? No, no es así, ¿no? Y por eso existe el trabajo como el mío, de psicología, donde analizamos las situaciones y vemos otras posibles lecturas, ¿no? Entonces, desde mi profesión, desde mi formación, les digo que es posible, sin que acudas a un apoyo profesional, a que tú, con esta información, vayas explorando pues, tus errores de pensamiento y se modifique tu relación con los demás y pueda ser un mejor guía para tus hijos, ¿no? Bueno, pues me despido, con esto terminamos la charla. Les agradezco mucho su asistencia, sé que no es fácil el fin de semana, el cierre de la semana, el cansancio, la hora, y aún así ustedes están presentes. Me emociona ver el compromiso para su persona, para su compromiso como padres, y bueno, reciban un abrazo muy, muy afectuoso de mi parte. Y bueno, los dejo con mi compañera, mi superiora, Adri Marín. Me vine para acá para poder estar con Maggie y agradecerle por su brillante exposición y también por todos estos tips que nos ayudan mucho a seguir trabajando en nuestra persona, a seguirla enriqueciendo para seguir nutriendo ese gran ser humano que hay en cada uno de nosotros. Y vengo aquí con ella para hacer la entrega de este detalle, que es un agradecimiento, lo pongo en pantalla para que lo puedan ver, papás, por haber compartido con nosotros esta charla. Maggie, muchísimas gracias. Gracias, Adri. Gracias también Muchas a ustedes. gracias. Gracias, papás, mamás, por seguir trabajando en sus personas y por seguir compartiendo estos espacios con nosotros. Nos vemos el próximo viernes 18 de marzo. Y con esta charla vamos a cerrar ya nuestro ciclo, entonces esperamos contar con su asistencia. Gracias también a todas las instancias del colegio que hacen posible esta actividad. Y nos despedimos deseándoles muy buenas noches. Gracias por su participación. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias, papás. Un abrazo. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Gracias, Miss. Como siempre es un placer escucharte y aprendes, yo siempre aprendo mucho de ti. Muchas gracias. Más pláticas como esta. Celia, un abrazo. Abrazo a la familia. Gracias.
Listo, ya están fuera todos. Es que no te escucho, Adri. Y Maggie.